Bienvenidos a Voces de Cachemira, donde exploramos uno de los conflictos más prolongados y complejos del mundo. Hoy desglosaremos la historia, las causas y las consecuencias del conflicto de Cachemira entre India y Pakistán. Para analizar el conflicto de Cachemira es necesario dar respuesta a la pregunta de por qué Cachemira es un punto de conflicto. En primer lugar, dentro del conflicto se encuentran involucradas India y Pakistán, dos potencias nucleares que reclaman el control del territorio de Cachemira, considerado como un punto de conflicto durante décadas y una de las zonas más militarizadas del mundo. Ahora bien, cabe mencionar que la importancia geoestratégica de Cachemira radica en que es el paso entre Asia Central y el subcontinente indio, por lo que la zona se convierte en un lugar de lenguas, religiones y etnias diferentes. Para comprender de una mejor manera la importancia geoestratégica de Cachemira, es necesario realizar una descripción de su geografía. El territorio de Cachemira está situado al norte del subcontinente indio y se caracteriza por ser montañoso, puesto que en su interior encontramos la cordillera del Himalaya, el Karakorum al norte y la cordillera del Pir Panjal, en donde se encuentra ubicado el valle de Cachemira. Aunque su topografía montañosa ha aislado Cachemira históricamente, también lo ha dotado de gran riqueza hídrica, puesto que cuenta con primero el río Jhelum, que nace en el valle de Cachemira y desemboca en la provincia de Punjab en Pakistán, el río Indo, que nace en China al pie de las montañas del Kailash en el Himalaya y desemboca en el mar Arábico, y el río Yenab, que nace en las montañas del Himalaya y desemboca en el río Sutlej en Pakistán y en el sistema del río Indo. En la actualidad, 2/3 del territorio, el centro y el sur de Cachemira están bajo el control hindú, mientras que 1/3 noroccidental de Cachemira está bajo control pakistaní. Con la intención de conocer los orígenes y el desarrollo del conflicto en Cachemira, tenemos a Alejandra, quien nos contará un poco sobre la historia que ha marcado a este conflicto. Claro que sí, mira, el punto de comienzo del conflicto se da en 1947, en el momento en que Gran Bretaña concedió la independencia a la India y Pakistán, creando dos estados para la población que compone los hindúes y los musulmanes. Esta polémica también se ve alimentada por el hecho de que Cachemira, al ser un estado principesco gobernado por un Madhara hindú, decidió ser parte de la India a pesar de que gran parte de su población era musulmana. Y esta separación se dio gracias al acuerdo entre el gobierno nacional indio y la Liga Musulmana, que estuvo con la supervisión del gobierno británico. De hecho, el primer enfrentamiento se da en octubre de 1947, cuando las fuerzas tribales de Pakistán invadieron a Cachemira, y su punto más alto con la intervención de Pakistán en noviembre del mismo año, y ello terminó con el cese al fuego en 1949. Para 1965 vuelven a recrudecer las tensiones cuando el gobierno pakistaní intentó nuevamente adentrarse a Cachemira, marcando así el segundo enfrentamiento directo entre ambos países. Esto duró aproximadamente cerca de un mes y se resolvió con la firma del acuerdo de Tashkent. Cabe destacar que incluso la Unión Soviética tuvo una gran participación en cuanto al papel de mediador. A pesar de esto, ninguna de las partes estaba de acuerdo con los requerimientos del acuerdo, dando paso así a protestas. Y para 1999 se dio el conflicto de Kargil entre ambas regiones, en donde una operación secreta comandada por generales pakistaníes tenían el objetivo de ocupar las tierras altas de Kargil en Cachemira. Cabe destacar que para este momento fue el primer enfrentamiento entre dos naciones que habían desarrollado armas nucleares y generó gran inestabilidad en Pakistán, dado que se dio un golpe militar, siendo el tercero en 50 años. Y cabe destacar que al interior del conflicto China también juega un papel fundamental, pues posee y administra una porción de Cachemira, siendo la región nororiental. Y pues India alude a que esta es una ocupación ilegal por parte de China. De hecho, esto tiene orígenes en 1914, pues se firmó el acuerdo con el Tíbet, en el cual se estableció la línea de McHannon, siendo un límite fronterizo entre China e India, y que los tibetanos y los chinos rechazaron, y que hasta el día de hoy pues no es reconocida por parte de China. En este orden de ideas, Alejandra, ¿cuáles son los actores y sus dinámicas dentro del conflicto? Claro que sí, empecemos con la India al considerar que Cachemira es parte de su territorio basado en el acuerdo firmado en 1947. De hecho, la revocación del estatus especial de Cachemira en 2019 intensificó las tensiones, enfrentando protestas locales y acusaciones de represión. India señala a Pakistán como instigador de insurgencias en la región y mantiene una postura dura hacia Islamabad desde 2014, incluyendo la suspensión de diálogos.
Por otro lado está Pakistán, que argumenta que Cachemira debería pertenecerle debido a su mayoría musulmana y el principio de autodeterminación. Apoya grupos insurgentes como el ejército de Mahoma, acusado de terrorismo, y sostiene conflictos armados recurrentes con la India. Por otro lado tenemos a China, que administra a Kansai Chin y critica la postura india sobre Cachemira, considerando un impacto estratégico en sus conexiones regionales. Apoya a Pakistán en el marco de proyectos como el Corredor Económico China-Pakistán. Y por último tenemos a la ONU, que tiene en representación el Grupo de Observaciones Militares, que supervisa el cese al fuego y reporta violaciones, aunque su impacto en resolver el conflicto ha sido limitado. Teniendo en cuenta lo anterior, mencionaré qué importancia tienen los recursos anteriormente mencionados para India, Pakistán y China. En primer lugar, en India los ríos que atraviesan a Cachemira, como el Chenab y el Jhelum, son fundamentales para la agricultura, especialmente en regiones como el Punjab. También India depende de estos ríos para la generación de energía hidroeléctrica, un recurso crítico para su crecimiento económico y su autosuficiencia energética. Tengamos presente que aunque India controla el flujo de los ríos que nacen en su territorio y desembocan en Pakistán, según lo estipulado en el Tratado de Aguas del Indo de 1960, existen tensiones, ya que este país construye presas y proyectos hidroeléctricos que afectan el caudal hacia Pakistán, por lo que se puede decir que India utiliza el control sobre Cachemira como una herramienta para fortalecer su soberanía territorial y su capacidad de manejar los recursos hídricos, evitando que Pakistán obtenga una ventaja estratégica. Por otro lado, Pakistán tiene una dependencia hídrica extrema, puesto que más del 90% de su agricultura depende del sistema de riego alimentado por los ríos Jhelum, Chenab y el Indo, por lo que cualquier alteración en el flujo de estos ríos podría devastar su economía agrícola. Para Pakistán, Cachemira no es solo un punto de disputa religioso y político, sino también un punto de disputa territorial por su dependencia del agua, por lo que controlar Cachemira significaría solventar su vulnerabilidad hídrica y tener un acceso directo a las fuentes de agua, lo que debilitaría la influencia de India sobre los recursos compartidos. Por último, China, a través de su control sobre Aksai Chin, asegura el acceso a los recursos hídricos del Tíbet, incluido el nacimiento del Indo, lo que le permite tener influencia en el suministro de agua no solo para Pakistán, su aliado estratégico, sino para India, su competidor regional. Se puede decir que China utiliza el agua como un elemento más de su alianza con Pakistán, especialmente en el corredor económico China-Pakistán, asegurando que este último cuente con un suministro estable. Pasando a un análisis del conflicto en el presente, cuéntanos, Diana, ¿cómo se desarrolla el conflicto de Cachemira en la actualidad? Te platico, María Paula. Como en casi cualquier conflicto, la población civil ha sido la más afectada y vale la pena hablar de ello. En 1993, Human Rights Watch publicó varios informes en los que denunciaba que las fuerzas de seguridad indias actuaban frecuentemente contra civiles para neutralizar la lucha por la independencia de Cachemira. Cuando Narendra Modi, líder del partido Bharatiya Janata, entró en el poder en 2014, la represión en Cachemira se endureció todavía más. El 14 de junio de 2018, Naciones Unidas realizó un informe sobre la situación de los derechos humanos tanto en la zona de Cachemira, India, como en la de Pakistán. El informe detalló las violaciones y abusos de derechos humanos en el territorio, así como la impunidad crónica de las fuerzas de seguridad. Entre otros derechos violados, mencionó las desapariciones forzadas, asesinatos, prohibiciones de manifestación, fosas comunes no señalizadas, entre otras. Para el 12 de mayo de 2023, 16 organizaciones de derechos humanos, entre ellas la Organización Mundial contra la Tortura y la Federación Internacional por los Derechos Humanos, pidieron a las autoridades de la India que pusieran fin a las represalias contra personas defensoras y organizadoras de derechos humanos en Jammu y Cachemira. La revocación del artículo 370 de la Constitución. El artículo 370 de la Constitución de India, que otorgaba una autonomía especial a Jammu y Cachemira, fue revocado unilateralmente por el gobierno el 5 de agosto de 2019. En consecuencia, hubo múltiples protestas por parte de la población de Cachemira, ya que la región seguirá ocupada por las decenas de miles de tropas y fuerzas paramilitares indias. Narendra Modi, la línea de continuidad y nacionalismo hindú. A principios de marzo de 2024, Modi visitó Ringar, la parte de Cachemira, en un intento de ganar su apoyo
prometió más de 774 millones de dólares en proyectos de desarrollo para impulsar la economía y el turismo en la región. Esto aumentó los temores de las personas. Se hizo una coalición formada por 28 partidos para representar la oposición y hacerle frente a la candidatura del actual primer ministro. No obstante, el inicio de investigaciones judiciales provocó que decenas de opositores decidieran aliarse con Modi para evitar persecuciones políticas. Finalmente, y como es sabido por todos, en junio de 2024 se concretó el tercer mandato consecutivo de Narendra Modi en la India, que fue auspiciado por la ratificación del artículo 370. Por lo que refiere a los grupos que reclaman la independencia de Cachemira y consideran que el Parlamento indio no puede legislar sobre sus territorios, no se quedarán conformes con todo eso, por lo que se espera que aumenten las confrontaciones bélicas. Mientras tanto, la India sigue culpando a Pakistán por fomentar la violencia en la región al apoyar a combatientes, algo que el país vecino, por supuestamente, niega. Nos acercamos al final de este podcast y vale la pena preguntarnos cuáles son los actuales desafíos frente al conflicto de Cachemira y adicionalmente cuáles son las soluciones o propuestas que hay al respecto. Sí, bueno, María Paula, pues debemos saber que el conflicto en Cachemira es uno de los más complejos y duraderos de la historia. Actualmente existen una serie de desafíos inherentes que pues impiden una solución eficaz al conflicto. En primer lugar, la región de Cachemira alberga numerosos grupos étnicos y religiosos, donde allí convergen pues principalmente los hindúes, los musulmanes y entre otros más. Las tensiones han sido siempre históricas y se han exacerbado. En segundo lugar, la presencia de grupos terroristas ha sido una constante en la región, con disputas prolongadas entre sí por el control del territorio. Por último, las actuales relaciones entre India y Pakistán principalmente son conflictivas e inestables, por lo que no han habido esfuerzos reales por parte y parte en querer cambiar el panorama real del conflicto que se vive desde hace décadas. Existen ejemplos en cuanto a la mediación internacional frente a la mitigación del conflicto. Por ejemplo, uno de ellos fue en el año 2000, cuando el Parlamento Europeo le solicitó formalmente a la ONU para que emprendiera acciones orientadas hacia la resolución del conflicto, a partir del convencimiento tanto de Pakistán como de la India para que aceptaran esa mediación como una especie de alternativa. En segundo lugar, pues durante el mandato de Donald Trump, el expresidente incluso recibió en su momento en la Casa Blanca a quien fue el primer ministro de Pakistán, Imran Khan, con el propósito de mediar sobre el conflicto. Sin embargo, pues el gobierno de India desistió de esta oferta que planteó Estados Unidos en su momento. Cabe destacar que pues a pesar de todo, en 1999 se concretó, específicamente en febrero de ese mismo año, un acuerdo donde sentaba las bases para la terminación gradual del conflicto. Este acuerdo se llamó el Acuerdo de Lahore. Los puntos esenciales de este acuerdo pues eran principalmente un compromiso férreo por la paz en la región, la cooperación mutua en otras áreas que beneficiaran la región y su población, y el fomento de la confianza, etc. Pero a pesar de ello, pues esto no duró mucho, ya que días después de la firma del acuerdo estalló el conflicto en Kargil, y esto terminaría por echar para atrás todo el esfuerzo hecho hasta ahora, exacerbando a su vez el resentimiento presente de la población en sí. Finalmente, pues frente a las salidas viables del conflicto, honestamente creo yo que para desescalar el conflicto y así evitar que se profundicen aún más las tensiones allí inherentes entre la población, será necesario primero desmilitarizar paulatinamente la región, propendiendo a su vez al diálogo y a la negociación multilateral. Esto implica, claro, un esfuerzo compartido por parte de las naciones allí involucradas en dar su punto de vista y de esta manera posiblemente alcanzar un acuerdo como el de Lahore, que los beneficie mutuamente. Sin embargo, pues también creo que combatir el flagelo del terrorismo no debe dejar de ser la máxima prioridad del gobierno de Narendra Modi, dado que de no ser así, pues tendría puertas de su casa un nuevo teatro de operaciones y a su vez un refugio para más organizaciones terroristas que podrían perfectamente llevar a cabo toda clase de incursiones violentas y desestabilizadoras al interior del subcontinente indio. Hemos llegado al final de este podcast, Las Voces de Cachemira. Esperamos que haya sido de su agrado. Gracias por acompañarnos en este recuento histórico de grandes hechos que forman parte de la realidad de hoy.